Listo. Ok. Buenas noches. Bueno, a continuación, el grupo 4 del curso Aprendizaje de las Matemáticas con el uso de las TIC. Nos disponemos a hacer el siguiente debate. Esta tarea, pues, es la tarea de la fase 1, activación de los saberes previos. Y bueno, dirigido a la tutora Jenny Dayan Guevara. Nuestro grupo está conformado por Griden Fanning Cubillos, Manuel Andrés Jiménez, Byron Alfonso Leguízamo y Eduard Iván Linares. Bueno, y mi persona, quien les habla, Andrea Paola Rueda Suárez. Vamos a hacer el debate, bueno, basados también en las preguntas que trae la guía. La primera pregunta dice, bueno, ¿considera que la enseñanza actual de las matemáticas en Colombia responde adecuadamente a las necesidades formativas de los estudiantes de educación básica y media? Bueno, pues iniciando este debate, considero que pues en Colombia puede variar el aprendizaje de las matemáticas en las aulas por múltiples factores. Puede darse porque, bueno, algunas instituciones cuentan con los recursos, con las tecnologías y pueden brindar esas herramientas a los estudiantes, pueden sacarle su máximo potencial. Y pues de alguna manera en algunas ciudades esos resultados se ven muy positivos. Los estudiantes pueden tener diversas plataformas, diversos recursos, también pueden tener programas de refuerzo para poder llenar esas brechas y esos vacíos en el conocimiento. Pero también es una realidad que en Colombia hay zonas muy aisladas y también pues, un mal manejo también económico por parte, pues sin querer que no sea un misterio para nosotros, por parte de las diferentes autoridades. Entonces, digamos que en muchas regiones de Colombia los recursos no están bien distribuidos y los colegios no cuentan con esa gama digital. Hay muchos colegios en mal estado, muchos estudiantes aislados de las tecnologías. Entonces, digamos que los profesores, los docentes, tienen que recurrir al sistema tradicional, que pues, los estudiantes en estas zonas tienen que seguir trabajando. Eso el aprendizaje varíe, ¿sí? Y es la opinión que tengo, una opinión muy personal, y pues también basada en lo que leímos de los resultados y del crecimiento que ha tenido Colombia en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, yo estoy de acuerdo con unos puntos de los que nos indica nuestra compañera Paola. Pienso que pues todavía no respondemos de manera adecuada para tener una enseñanza y necesidad formativa en los estudiantes de la básica y media, que es lo que nos plantean, ¿cierto? Por lo mismo que ella decía, falta de recursos, no hay capacitación todavía real para los docentes y para los estudiantes en el manejo de tecnologías. Aunque hoy en día está en furor el tema de las IA, considero que no se les está dando un buen enfoque. Entonces, esto hace que pues, realmente este proceso de enseñanza y de aprendizaje no sea el óptimo o no se logra esos objetivos que a veces se tiene uno como docente con sus estudiantes, ¿no? Y lo que decían, de pronto sí se está haciendo un esfuerzo por llegar allá, por hacer ese uso para sacar el mayor provecho y el mayor potencial de ellas, de las tecnologías, pero todavía hace falta mucha formación, tanto a nivel de los docentes, directivos y bueno, todos los que formamos parte de ese proceso de aprendizaje, y mucho más para los estudiantes, porque ellos a veces no lo toman como una herramienta útil, sino como un distractor, y en eso se pierde muchísimo el proceso, al no hacer uso adecuado de esas tecnologías. Y por ese motivo, considero que todavía en Colombia nos hace mucha falta trabajar y ahondar en ese uso de esas tecnologías. Bueno, compañeros, estoy de acuerdo con lo que opina nuestra compañera Andrea y el compañero Manuel. Eh, Creo que aún no estamos preparados, por decirlo de esta manera, a implementar la inteligencia artificial, en este caso, para la enseñanza de las matemáticas. Esto debido a que, pues, en muchas zonas
son rurales y pues no se cuentan con los equipos suficientes. He tenido casos y que en algunas escuelas los computadores que hay son muy antiguos, no tienen acceso a internet. Y si tienen el acceso a internet, son uno, dos computadores y son 6, 7, 8 estudiantes. Entonces, se le da dificultad tanto al docente como a los mismos estudiantes hacer uso de estos dispositivos, porque son 5 horas, digamos, que tienen una hora de clase. Durante esa hora tienen que pasar todos los muchachos y es muy difícil enseñar estos temas haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Otro factor que también rescato ahí de lo que hemos hablado, y es que la IA últimamente ha llegado a un crecimiento muy acelerado y no se está haciendo uso adecuado de estas herramientas. Se está utilizando estas herramientas tecnológicas, la IA en este caso, como un distractor también para ocasionar maldad, debido a que hoy en día, como hemos visto, muchas llamadas extorsivas le graban a uno la voz y suplantan la persona y no se está haciendo un buen uso de estas tecnologías, ni mucho menos de la IA. Yo creo que nos hace falta más preparación y ser más conscientes también de cómo le damos manejo a estas herramientas. Buenas noches para todos. Sí, pues muy de acuerdo con los mis tres compañeros, porque comparto todo lo que dicen, pero sí, haciendo una síntesis más corta, pues primero el problema radica más que todo también en que se invierta en una infraestructura de redes, porque muchas veces sí, la familia, el estudiante, la familia hacen el esfuerzo de conseguir las herramientas, las tablets, los computadores, pero si no hay una buena señal de Wi-Fi e internet, pues queda como, que- queda como en casi lo mismo. Y, y ya pues digamos, referente a lo que acaban de mencionar, pues sí, yo digo que sí se han incorporado tecnologías, pero no siempre se ha transformado en las prácticas pedagógicas. Por eso siento que es necesario avanzar hacia una enseñanza que integre la tecnología de forma crítica, pero que también priorice competencias, eh, eh, como la comprensión, el razonamiento, más allá del uso de la instrumental de las herramientas digitales. Eso sería mi, apu- mi conclusión final. Gracias. Bueno, bueno, pasando al siguiente interrogante, dice, ¿qué tipo de conocimientos y habilidades debería priorizar hoy la enseñanza de las matemáticas? ¿Los docentes deben seguir enfocándose en procedimientos o en competencias como el razonamiento, la modelación y la comunicación matemática? Bueno, pues en la primera parte que dice que qué tipo de conocimiento y habilidades debería priorizar hoy la enseñanza de las matemáticas, yo siento que, bueno, habla mucho de las IA, pues que son una herramienta, pero yo siento que los estudiantes, en la medida que quieren salir rápido de los compromisos escolares, ¿qué hacen? Porque lo he visto. Llevan todos los trabajos del colegio de matemáticas, los solucionan por IA, porque no tienen que pensar, porque no tienen que solucionar, y creo que ahí empieza a haber la primera falla. Eh, yo creo que las matemáticas, una de las principales funciones que tiene es enseñar al estudiante a solucionar, ¿sí? Muchos estudiantes dicen, no, pero es que yo para qué me aprendo los casos de factorización, eso no me sirve para la vida, o para qué voy a sumar fracciones, eso no me sirve para la vida, yo quiero ser, no sé, fotógrafo, qué sé yo, cualquier profesión. Yo siento que se pierde esa habilidad de solución
que es importantísima para cualquier momento de la vida de un estudiante. Por eso es que hoy en día se ven tantos casos de suicidio, de frustraciones en los chicos, porque cualquier problema los bloquea y pues no están, no, su cerebro no está entrenado para solucionar. Esa es una de las primeras fallas que yo veo. Dice, los docentes deben seguir enfocándose en procedimientos o en competencias. Yo siento que tiene que haber de las dos. No podemos dejar esa parte tradicional que ayuda a que el estudiante vaya, busque, revise, solucione, mire. Las matemáticas tienen caminos que siempre van a conducir al mismo lugar, entonces hay que buscar esos caminos. Y obviamente los docentes, que creo que también es algo que se está presentando, porque los docentes son como reacios a capacitarse, pero ¿por qué? Porque es que los docentes de ahorita, de la gran mayoría de colegios, tienen 20, 25, 30, 35 años de estar trabajando y ya están cansados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si llega el director, el rector del colegio y les dice, no, toca que hagan estas capacitaciones y para que puedan manejar temas tecnológicos de la IA, cómo se usan estas herramientas, pues obviamente los docentes van a decir, ay no, yo me quedo mejor con mi parte, con mis procesos tradicionales, tal, y empieza a haber también como una apatía. Pero ¿qué pasa? Que los estudiantes que sí están metidos en esta onda tecnológica, pues pueden retar incluso al docente, ¿sí? Si el profesor mandando 20 ejercicios y este chico solucionándolos por IA, yo siento que tiene que haber de las dos, tanto el método tradicional como las nuevas tecnologías aplicadas a trabajos, a ejercicios, a juegos, actividades que enriquezcan el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Bueno, yo comparto con Paola que, digamos, debe haber un tema de equilibrio entre las dos, pero sí debe haber como una revolución, como un cambio, ¿cierto? O sea, se debe dejar de lado ese tema de la memorización, ¿cierto? De esa educación tradicional. En muchas ocasiones es como enseñarnos mecánicamente cómo utilizar algoritmos, cómo trabajar esos procedimientos, ¿cierto? Esos temas en matemáticas que, digamos, en una educación tradicional, lo que hacían de pronto a veces era como un tema de desgaste, ¿cierto? Nos ponían muchísimos ejercicios a resolver y se volvía como algo muy mecanizado, ¿cierto? Entiendo que era como para tomar una habilidad, pero en el día de hoy, por lo que hablamos de tecnologías, del mundo actual, de lo que los estudiantes están, digamos, enfrentando en el día a día, sí considero que sí se le debe dar como prioridad a lo que decía nuestra compañera Paola, como ese razonamiento, ¿cierto? Que ellos con sus conocimientos lleguen a situaciones de su contexto real, que puedan ellos coger los conocimientos y resolverlo, no importa cómo, que ellos puedan llegar, porque en muchas ocasiones cuando nos volvían mecanizados, si no nos salía de una forma, una respuesta, entonces ya se generaba una frustración, ¿cierto? Porque a mí un profesor me enseñó un solo método, un solo sistema y salí por ahí. Y hoy tenemos que darles muchas herramientas para que ellos puedan llegar a la solución, mostrarle muchos caminos, porque finalmente la matemática es eso, tiene demasiados caminos, demasiadas formas, demasiadas rutas, ¿cierto? Para llegar a una respuesta y mostrarle a los estudiantes que eso es lo más importante, que ellos a través de su razonamiento, ¿cierto? Mediante su modelación, que ellos cojan un ejercicio y puedan modelarlo de diferentes formas, que a mí me parece genial en una aula de clase, que armen grupos y que ellos a un mismo problema, cada uno muestre, venga, profe, miren, nosotros llegamos de esta manera a la solución, nosotros de esta otra manera y todo, pero muestren esa habilidad de crear, ¿cierto? De crear caminos hacia las respuestas. Considero que eso hace significativo el aprendizaje, ¿cierto? Cuando definitivamente ellos, a través de ese desarrollo de problemas de su contexto, logran dar con todos sus conocimientos una respuesta, ¿cierto? Un camino. Entonces, sí salir un poco de ese tema tradicional, a mí sí me parece que es importante porque, como en todo lo hemos visto, todo ha evolucionado, todas las áreas de la ciencia, si uno mira, empieza a ver, los instrumentos no son los mismos de hace muchos años. Claro, son la base, pero han mejorado, han evolucionado, ¿cierto? Un cirujano de hace unos años atrás no tiene lo mismo hoy en día. Y eso también debe pasar en nuestro campo, ¿cierto? No podemos seguir manteniendo una educación tradicional, ¿cierto? No reconociendo, por ejemplo, las tecnologías que tenemos a favor hoy
los docentes, ¿cierto? Los que somos encargados del proceso formativo de los estudiantes. Entonces sí considero que va a haber una revolución, sí debe haber algo de la parte tradicional como todo, ¿cierto? Hay cosas que son supremamente útiles, que sí debemos tener ahí presentes, pero sí evolucionarlas y mejorarlas. Para mí ese, digamos, sería como ese punto importante para estas preguntas. Claro que sí, compañeros. Pues este tema es algo importante. Esto tenemos tela que cortar en este tema. Y bueno, estoy de acuerdo con los dos que debemos nivelar los dos métodos, tanto el método tradicional como ahorita con el método con las nuevas tecnologías. Pero considero en cierta manera que es importante también enfatizar en los estudiantes, ojalá desde pequeños, que hagamos uso también de nuestra mentalidad, ¿sí? Porque estas tecnologías que han hecho últimamente a que nosotros como seres humanos dejemos de pensar. Y estas tecnologías, como nos resuelven todo, yo ya no pienso, yo ya no me esfuerzo a pensar ni a investigar porque toda la tecnología me entrega. Es bueno y es malo. Yo creo que en este caso debemos también hacer un poco uso del método tradicional. Conozco personas que tienen ya 60, 65 años y son unos duros sumando mentalmente. Se hacen una suma y no utilizan el celular o las calculadoras para realizar estas sumas. Ahora vamos a compararlo con los jóvenes. Ya no, es más, a mí se me dificulta también ya sumar mentalmente, porque uno dice, ah, no, pero tengo el celular acá, saquemos el celular, que es más fácil. Y nos hemos enviado de eso. Por lo menos sí debemos enfocarnos un poco como en esto de hacer también un poco uso de estos métodos tradicionales, sumar mentalmente, dividir, resolver problemas un poco dejando al lado las tecnologías. Sería importante. Pero por otro lado también ha venido evolucionando y como lo decía Manuel, esto ha venido evolucionando y la educación de hoy en día no es la misma que quizás recibieron nuestros padres o nuestros abuelos, que fue un poco más dura, como lo vemos, y me han comentado que en ese tiempo pues les pegaban, los maltrataban. Hoy en día no se puede hacer eso con los jóvenes ni con los niños por la protección de menores y muchas cosas. Debemos también como futuros docentes y ya docentes buscar esos mecanismos también como lo decían, hacer uso de ellos, diferentes métodos de enseñanza. No todos los niños se les va a facilitar el método tradicional o no todos los niños tienen acceso a las nuevas tecnologías. Como docentes también nos interroga un poco y nos debe llevar esto a buscar diferentes estrategias, diferentes métodos de enseñanza para llegar a estos muchachos que quizás lo necesitan. Muchos de ellos, sus padres quizás no tuvieron ninguna formación educativa, pero quizás saben un poco más de lo que nosotros hemos venido formándonos, porque ellos salieron adelante quizás con las manos atadas, porque no había nada en ese momento, pero son muy sabios. La sabiduría de ellos son muy importantes. Y vamos a hacer un análisis quizás de una comparación de un joven con un adulto. El adulto nos va a dar cátedra a nosotros los jóvenes, porque nos hemos quedado en las tecnologías y no todo, como lo comentábamos ahorita, no siempre las tecnologías las utilizamos para estudiar, para prepararnos, porque ya he visto casos de que hacen un trabajo escrito, pero no se toman la tarea de leer ni organizar, y hay palabras que nunca nos salen diferentes y que nunca se han utilizado, nunca han sido utilizadas por esos estudiantes.
también se ve, por ejemplo, tomado de la IA, tomado de ChatGPT, ni siquiera son capaces de borrar esos temas. ¿Por qué? Porque ya no pensamos y no nos dedicamos y no nos centramos a leer, a organizar, a preparar. Bueno, las, la IA es una ayuda, pero pues también debería enfocarnos a nosotros a leer un poco, a organizar mejor con nuestras propias palabras, organizar esas ideas. Bueno, respecto a mi respuesta, es que pues estoy muy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, veo que pues no, no se ha enfatizado mucho en lo que es la comunicación, porque sí, o sea, lo que dicen es muy importante. No, porque para mí los docentes sí deben enfocarse en procedimientos y en competencias como razonamiento, modelación, pero no se podría hacerlo correctamente si no se comunica adecuadamente, si no se les enseña a los estudiantes los conceptos básicos y claves de la matemática. No se puede, pues yo diría, hacer una correcta clase si no se les, si en el aula no se trabaja un idioma que todos hablemos. Si no, de lo contrario, entre los mismos estudiantes se van a ver choques y desacuerdos. Entonces sí, se pueden usar las herramientas digitales y todo, pero dentro del aula el docente siempre debe tener un régimen de cómo se van a comunicar, qué uso, por ejemplo, se le puede dar al punto y a la coma, porque por lo general en varias partes se les da un uso distinto. Entonces, bueno, en este aula el punto va a ser para una cosa, la coma va a ser para otra, y así sucesivamente. Y ya para finalizar, entonces yo creería que no se debe eliminar los procedimientos, pero sí relegarlos a un papel de apoyo, ya que pues pueden ser asistidos por herramientas digitales. Entonces, siento que los docentes deberíamos centrarnos más en desarrollar la comprensión profunda, el pensamiento crítico y la capacidad de usar las matemáticas y las herramientas tecnológicas de forma adecuada. Gracias, ya, compañera. Ok. Bueno, ya para finalizar, las transformaciones sociales, tecnológicas y laborales actuales exigen que los estudiantes desarrollen capacidades más amplias que solo la ejecución de procedimientos matemáticos. Frente a estos desafíos, ¿qué ajustes considera necesarios en el currículo o el enfoque de la educación matemática en Colombia para que sea pertinente y responda a los retos contemporáneos? Yo siento que el estudiante se está ahorrando tiempo, ¿cierto? Si a nosotros nos ponían en álgebra eh, 30 ejercicios con todos los casos de factorización, pues uno se demoraba, ¿qué? Toda una tarde o 2 tardes haciéndolos. Los estudiantes de ahorita ya no tienen, digamos que esas necesidades. A mí, por ejemplo, me ponían a hacer a mano con reglas y con escuadras y todas estas cosas y grados en hojas. Los estudiantes de ahorita ya no tienen esas necesidades. En estadística, pues es muy común las teorías y aplicadas y interpreta este gráfico. Yo siento que a los estudiantes ya toca llevarlos y dar un paso más con ellos y es llevar todos esos conocimientos y todo ese tiempo que ya se ahorró para que esos conocimientos sean aplicados en la vida cotidiana de ellos. Por ejemplo, que ellos puedan crear un sistema de control de sus ingresos, de sus gastos, que puedan tener un control de cómo llegar a manejar de manera responsable y de manera inteligente el manejo de los recursos en casa, cómo manejar el tiempo. O sea, yo siento que llevar todas esas cosas, esos conocimientos, a la realidad de ellos. ¿Para qué? Para que puedan ser más productivos, para que de alguna manera no nos quedemos que si el estudiante desarrolló los ejercicios no pensó, pero los presentó y pasó. No, que lleve esa fórmula o ese ejercicio a una función en la vida de él. Si tiene una tienda, un negocio, bueno,
¿Cómo me sirve a mí esa fórmula para calcular, qué sé yo, los ingresos, los gastos, Sí, entonces siento yo que es como eso, como llevar el estudiante todos sus conocimientos a su realidad para que los ejecute. Bueno, yo para este punto específico consideré tres cosas. La primera fue que yo consideré una integración curricular de herramientas tecnológicas con un propósito ético y crítico, que era lo que decía nuestro compañero Eduardo antes, ¿cierto? Que se usan las tecnologías, pero no se hace un tema ético, ¿cierto? Hacemos que los estudiantes ahora no piensen por sí mismos, no hagan como un raciocinio, que en su punto crítico, sino que todo se los da la IA y si la IA dice algo, ya, ellos ni siquiera leen la información, no. Muchas Ujú. veces lo que decía Eduardo es totalmente cierto, colocan hasta la misma información, ni siquiera se dan cuenta que deben quitar esas cosas, ¿cierto? Eso quiere decir que no lo están ni mirando. Entonces, ¿qué pasa? Están teniendo un punto crítico. Entonces, por eso sí debe haber algo ético y crítico de nuestra parte de enseñarles que, hey, no es que la IA piense por ustedes, sino cómo ella les ayuda a ustedes formar su pensamiento, su conocimiento, ¿cierto? Que sea propio, que ellos tengan esa base importante de generar su punto de vista, ¿cierto? Es importante eso para mí. Otra que pensé es la transición que debe ser basada en proyectos y modelación. Comentaba yo Ujú. antes a ustedes que decía que se les da un problema y que ellos hagan su modelado para solucionar dicho problema, ¿cierto? Entonces se les da un proyecto, algo que ellos tengan que desarrollar, algo que tengan que solucionar, pero basado en los conocimientos que ellos han adquirido, ¿cierto? Y la última que se me presentó o pensé yo era la implementación de aprendizaje adaptativo, que las IAs nosotros, los formadores, las utilicemos para que personalicemos cada estudiante según sus necesidades, entendiendo que todos tienen procesos diferentes y diversos. Esas, digamos, son las tres cosas que yo considero que sí deberían de pronto mejorar, ¿cierto? En este tema y en la actualidad. Sí, compañeros, es un tema bastante extenso. Estoy de acuerdo con los dos. Creo que este debate ha sido muy fructífero porque hemos dado nuestros puntos de vista y todos hemos llegado como a la misma conclusión, y que es implementar también el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado el pensamiento crítico de la persona. Como lo decía Andrés ahorita, no sé, el joven o incluso hasta nosotros mismos quizás se nos olvida ir un poco más allá de lo que nos muestra la IA. Y es como yo entiendo lo que la IA me quiere decir, porque la IA nos puede mostrar un trabajo, pero yo cómo lo interpreto, yo cómo lo entiendo y yo cómo esa información que la IA me da, cómo lo llevo a la realidad. Yo creo que eso nos hace falta a más de uno de nosotros, es ver eso, cómo esa información que me ofrece o ese desarrollo, yo cómo lo interpreto, cuál es mi punto de vista, porque la IA nos puede dar una cátedra, un libro grande, pero nosotros cómo interpretamos o cómo llevamos lo que ellos nos dice a nuestra propia vida. Bien lo decía ahorita Paola cuando nosotros, por ejemplo, tenemos quizás una tiendita ahí, cómo yo hago uso de las matemáticas o de cómo interpreto y cómo implemento lo que he aprendido en ese negocio que yo tengo. Porque uno dice, no, yo no necesito las matemáticas porque todo me lo explica el celular o las tecnologías. Pero cuando en caso tal no tenemos internet, no hay luz, se nos presenta una situación, ¿a quién acudimos? Nos quedamos ahí estancados. Bueno, no está la tecnología, no hay luz, no hay energía, no hay datos, no hay nada. ¿Cómo yo doy solución a eso? Ahí debemos también como que pensar y, y resolver también, buscar métodos para resolver esos casos. No quiere decir que la tecnología, la IA, no sea importante.
es importante porque fue creado por alguien. La IA no salió así de la noche a la mañana. Hubo alguien que dijo, oiga, implementemos esto que nos va a ayudar y me va a ayudar a mí, va a ayudar a las demás personas. Pero no estamos como abiertos también a nuestro propio criterio. Entonces yo creo que eso es lo que debemos como también enfocarnos un poco a formar nuestro propio criterio. Eso lo hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Eh, en situaciones que se nos presentan en la vida, eh, hay una situación y le preguntan a un joven, ¿usted qué opina de lo que se está hablando? Y el muchacho va a decir, estoy de acuerdo, hagámoslo así. Pero ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? Debemos como tener claro también en nuestro pensamiento crítico, porque nadie puede opinar por mí. Puede estar los demás de acuerdo, pero hay algo que yo quiero implementar o a aportar, pero como no tengo un razonamiento crítico fijo, pues estoy de acuerdo donde me lleve la barca y no doy como mi punto de vista. Eso es lo que considero yo también que no solo en las matemáticas, sino también en la vida cotidiana debemos fortalecer ese razonamiento crítico. Ujú. Bueno, también muy de acuerdo con ustedes en todos los aspectos, pero siento que hay algo que pues hemos tratado muy superficialmente y es lo referente a una de las competencias más amplias y transferibles que debemos usar en este caso y es la contextualización de las matemáticas. Sobre todo me refiero a, a enfocarla y contextualizarla en problemas reales y relevantes para fortalecer su aplicabilidad, porque es que lo que pasa es que lo que veo es que, pues sí, la parte operativa y procedimental es muy importante, pero eh, si nunca se les explica o les enseña a los alumnos cuál es el objetivo de todo ello o para qué lo pueden usar en su vida cotidiana, lo que son matemáticas aplicadas, difícilmente se animará a los estudiantes a seguir estudiando matemáticas y más aún a estudiarlas después de que salgan del colegio, porque aprendieron un poco de procedimientos y de dolores de cabeza y nunca supieron para qué. Entonces, yo siento que debemos también enfocarnos en esa parte y, y en síntesis, pues el ajuste clave siento que es pasar del enfoque centrado en procedimientos a uno más orientado al desarrollo de competencias para enfrentar contextos más complejos y cambiantes. Muchas gracias, compañeros. Ok. Pues bueno, compañeros, creo que quedó claro el tema. A manera de conclusión, creo que puedo decir, si me lo permiten, eh, que a nosotros nos enseñaron a responder, ¿cierto? Nosotros teníamos que pensar muy bien nuestra respuesta. Yo creo que a los estudiantes ahorita hay que enseñarlos a preguntar, ¿sí? La clave en las herramientas de la IA es saber preguntar, ¿sí? Y bueno, pues de alguna manera que ojalá nosotros seamos unas buenas herramientas para poder dirigir ese camino que no va a ser fácil, pero que bueno, ahí vamos. Sí, muchísimas gracias a todos por el espacio y por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Gracias, compañeros.